kiosco. Bueno, le quieren meter freno de mano al presidente con sus expresiones respecto a Xóchitl Gálvez, respecto al proceso que estamos viviendo, que es de definiciones y en la víspera de la elección de 2024. Ahora acudieron ante este juez que les concede una suspensión provisional que, por cierto, puede ser atacada por la Presidencia de la República. ¿En qué sentido? Pues se puede interponer un recurso las próximas 48 horas para que un tribunal colegiado, es decir, un tribunal superior, decida si lo que está planteando el juez, que López Obrador ya no puede hablar de Xóchitl Gálvez de forma maliciosa y con expresiones de odio, es o no es válido, ¿no? Entonces, todavía hay un camino jurídico. El punto central aquí es que están utilizando la vertiente jurídica para hacer política y para hacer politiquería, ¿no? Particularmente los de la oposición. Sí, no, o sea, lo cual habla mucho de qué perfil de gobierno sería ese, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, alguien habla mal de ti y entonces ya lo mandas con un juez, una orden de restricción y si no, la cárcel. Esto, por poner un ejemplo, el Reforma hoy ya se frotan las manos los de Reforma, ¿no? Dicen, ya le hicimos, ya la armamos. No, sí, el Reforma ya quiere mandar a la cárcel al presidente López Obrador, ¿no? Dice, escala a Poder Judicial, guerra AMLO contra Xóchitl y pone un recuadrito aquí que dice, y si no cumple, y sí está tremendo, dice, Xóchitl Gálvez tendría que denunciar ante el juez incumplimientos. Luego el juez tendría que valorar si las acciones del presidente o sus subordinados entran o no en el ámbito de las conductas que está prohibiendo y denunciando ante la FGR. Y luego la violación a la orden del juez es un delito federal que se castiga con 3 a 9 años de prisión. Efectivamente, como dices, frotándose aquí las manos directamente. Y pues evidentemente esto generó una reacción por parte del gobierno federal que está alineada con lo que ha venido sosteniendo el presidente y con lo que sostiene también la Constitución, ¿eh? Vamos a recordar que la Constitución, de acuerdo con su artículo 7º, si lo tenemos por ahí, que me lo puedan regalar para poderlo leer. Sobre la libertad de expresión. Amigos sobre que es inviolable, ¿no? Cualquier postura. Es inviolable, exacto. No puede haber censura previa. 7, ¿no? De la Constitución. El 7º y el 6º de la Constitución. ¿Tenemos por ahí sí, los tenemos, el gráfico que me nos puedan van avisando? Para leerlo completo, digamos, porque sí tenemos la idea general y la idea general es no puede haber censura previa por parte de ninguna autoridad. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales, como el que estamos viendo, o particulares, de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión o circulación de ideas y opiniones. Esto en general, pero además estamos hablando aquí de que Xóchitl Gálvez no es una candidata, es una servidora pública, porque no ha renunciado. ¿Qué dice el artículo 6º de la Constitución en uno de sus párrafos? Añade aquí, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley y el derecho a la información será garantizado por el Estado, que es pues un poco la defensa que plantea el presidente López Obrador. Así es, sin duda. Además, ¿cuáles son los comentarios maliciosos de acuerdo a este juez que hubiera esbozado López Obrador en la mañanera? Pues no hay ninguna malicia. Está diciendo que ya la eligieron como su representante, ¿no? Los de la mafia del poder, los del viejo régimen. Y ahora están ellos mismos ratificando que es así. Jorge Luis Preciado, ex coordinador de los senadores panistas, un hombre relevante en su momento en Acción Nacional, está dejando el partido porque está ratificando esta versión de López Obrador. Dice que habló con Marco Cortés, el presidente del PAN, y Marco Cortés le dijo, mira, la candidata va a ser Xóchitl Gálvez. Si tú quieres alguna chamba en el futuro, sé operador
político de Xóchitl Gálvez. Entonces sí hay una simulación. ¿En dónde está la malicia? ¿En dónde está el odio? Simplemente lo que ha hecho López Obrador es dar a conocer información anticipada de lo que iba a pasar. Porque le dieron a conocer esto al presidente de la República. Dice, yo soy responsable ante el pueblo de México de dar a conocer información valiosa, y lo ha puesto en palabras llanas, de una forma muy sencilla. Ha dicho, si nosotros sabemos que alguien va a venir a robar al pueblo de México, necesitamos avisarle al pueblo de México cómo están las cosas, ¿no? Y bueno, pues entonces no ha habido malicia, ha habido debate, ha habido apertura. Exacto. A ver, aquí lo que está sucediendo es que tanto el juez como ayer lo veíamos como el INE lo que está haciendo es calificar un acto de dar a conocer una cierta información que es de carácter público, de interés público y también de una persona que, pues que debe ser escrutada por la población. Se da a conocer esto, efectivamente son opiniones políticas, son declaraciones políticas que tendrán un efecto político en función de pues, lo que decida la propia población frente a esa información. ¿Qué está haciendo aquí el juez? Igual que el INE, al calificarlo inmediatamente le da una calidad de origen, digamos, de los actos que está cometiendo el presidente, como si ahí estuviera el delito. Sí, y ponen a Xóchitl Gálvez como si fuera una víctima. No se puede hacer eso, pues, o sea, pero sí, tampoco jurídicamente. Y tampoco la censura previa, no aplica. O sea, no le puedes decir al presidente, nunca más menciones a la que ahora llama como innombrable. O sea, nunca más menciones a Xóchitl Gálvez. O sea, uno no puede, ¿cuándo se ha visto eso? A través del Poder Judicial, intentar imponer una narrativa, porque eso también están tratando de hacer, imponer la narrativa de que Xóchitl Gálvez viene a salvar al pueblo de México del desastre de la 4T. Y pues les hace cortocircuito cuando el presidente debate, argumenta, informa, y lo que no quieren es un debate, lo que no quieren es que la gente tenga la posibilidad de escuchar a todos y decidir, porque la gente tampoco es, y sobre todo el pueblo de México, lo hemos visto muy despierto en décadas recientes, pues no es un ente al que no le podamos decir las cosas como son, porque se va a malentender o malinterpretar. Aquí, que todos opinen, incluyendo al presidente de la República, que todos deliberen, porque además el presidente no está buscando callar a sus adversarios, ¿no? Los está, en su caso, podríamos decir hasta provocando para que salgan a debatir, para que argumenten, para que nos expliquen por qué quieren cancelar los programas sociales, para que nos expliquen por qué quieren regresar al régimen en donde avalaban el Fobaproa, ¿no? Entonces, estamos en medio de todo esto y algunos jueces están tomando decisiones políticas, porque este juez, al tomar esta determinación, sin duda sabe que es para beneficiar a la oposición. O sea, son jueces que la oposición ha encontrado en ellos un oasis para que todo lo que decidan y sea de golpeteo a la 4T pase por ahí, ¿no? Y por eso el presidente también dice, a ver, ¿qué instrumentos tenemos? Nos vamos a defender, vamos a ir a un tribunal colegiado y vamos al Consejo de la Judicatura. Y otro instrumento importante es exhibirlo esto en la mañanera, ¿no? Así es, absolutamente. Y creo que se cierra, digamos, la pinza de esta argumentación cuando por un lado se exhibe, pues, cuál es la trayectoria de lo que ha venido resolviendo este juez y por otro lado, pues, de dónde viene también y cuál ha sido la asesoría, desde dónde, de ese despacho de litigio a Xóchitl Gálvez en este caso, ¿no? Que son, digamos, los mismos que en otros casos también han estado al frente de estos litigios a los cuales jueces como este, y en algunos este mismo juez les ha dado la razón, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ahí sí vemos también un patrón que es grave y que hoy lo pone sobre la mesa la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al decir también que, como en otras ocasiones hemos visto, aquí el juez está extralimitando de sus facultades. Y también señalamos que este juez de distrito en materia administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de suspensiones. Tiene algunos antecedentes, aquí señalamos algunos. Había otorgado suspensión del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública hasta 2024.
También suspendió el programa piloto de la SEP para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022 a 2023. También suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos. También otorgó la suspensión para la prohibición a restaurantes para fumar en sus instalaciones. Y también había suspendido la prohibición de utilizar personajes infantiles en productos chatarra. Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xóchitl Gálvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X González, que es el presidente, está también Miguel Carbonell, Fernando Gómez Montt, Lía Limón, entre otras consejeras que presentaremos los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este amparo silenciar al presidente de México. Muchas gracias. Le voy a contestar al juez, porque la malicia efectiva es de su parte. Le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta. Además, politiquera, 48 horas. Entonces, es una oportunidad pública, ¿no?, al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. Voy a denunciarlo, sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. Se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos y no hacen nada. Miren cuántos jueces actuando de manera arbitraria y con evidente interés en favor de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Además ganan muchísimo dinero, no hacen nada. Y bueno, pues, ¿qué es exactamente lo que determina el juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez? Entre otras cosas, lo comentábamos, que el presidente debe abstenerse de realizar manifestaciones con malicia efectiva. Lo que ello signifique, ¿no? Y obviamente significa que si le afecta a ella sí, políticamente, eso es lo que significa. Pero lo estás efectiva. planteando Así jurídicamente, es tremendo. Ahora, hay que bajar, de acuerdo a este juez, todo lo que implique eso en las señales oficiales, también bajarlo de las redes sociales. Esto implica Twitter, Facebook, todo lo que conocemos, Instagram, y abstenerse de transmitir cualquier discurso de odio, ¿no? Pero pues aquí tenemos a un juez absolutamente censor, e insistimos, que aplica algo que la Constitución no permite, la censura previa, se está adelantando incluso a los hechos, ¿no? No, sí, y además, pues, con cuál definición de discurso de odio se establece esto también como si fuera un tipo penal, ¿no? Sí. O sea, también están calificando una serie de declaraciones políticas del presidente en ese marco, lo sitúan ahí, igual que lo de la violencia de género, ¿no? Por eso dice el presidente, el malicioso es usted, ¿no? Sí, o sea, lo que está queriendo establecer es una cosa que no está ni en la intencionalidad, ni tampoco en digamos, las especificaciones jurídicas que pueden plantear que una cosa sea discurso de odio o violencia de género en el caso del INE, pero pues ya estamos jugando como sea, ¿no? Así es. Ahora ya solo falta que a este juez Martín Santos le manden lo de los libros de texto para que
ordene quemar esos libros, ¿no? O sea, todo lo que le mandan a este juez, que esto no debe ser producto de la casualidad, sino de la causalidad, pues lo determina en favor del grupo conservador. Por eso dice el presidente, pues, que el Consejo de la Judicatura tenga, ¿no?, la decencia de revisar la actuación del juez. Y en efecto, si uno ve un patrón de comportamiento, dice, pues aquí no está decidiendo conforme a la ley, sino conforme a su visión política. Entonces los jueces o determinan conforme a lo que dice la Constitución o determinan conforme a sus preferencias. Ahí es gravísimo, ¿no?, que caigamos y que reconozcamos esos escenarios. Por eso hay que limpiar al Poder Judicial, por eso también hay que lograr que los jueces rindan cuentas. Hoy pues no les incomoda prácticamente nadie a los jueces, ¿no? Salvo este consejo que es algo así como una entelequia, en donde de pronto sí toman alguna decisión y por lo demás dicen, no, los jueces son autónomos y están en su libertad, ¿no?, en su margen de acción. Son autónomos y la gran pregunta siempre es, ¿autónomos de quién? Y por eso también recuerda el presidente en este remate que hace sobre el tema, pues cuáles han sido los otros casos en los que este despacho de litigio de Claudio X González y todos los personajes que incluye ese despacho, también el exministro José Ramón Cosío, pues han participado, ¿no? O sea, que tienen que ver con grandes obras de este gobierno y a los que también se les ha beneficiado bajo los mismos criterios. Vamos a escuchar. Nuestra propuesta en el tema de la violencia, en que se atiendan las causas. Si cambian las circunstancias, cambiamos todos. Ese es el planteamiento que estamos haciendo en todos los... Bueno, pues parte de lo que están haciendo algunos conservadores, y hay un cartón del Fisgón, ¿no?, para también entender un poco más con sentido del humor lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a ver. Lo tenemos, es el que publica en La Jornada, el Fisgón. No sé si lo podamos observar de una vez. Nos van diciendo si lo tenemos. Ahí está, el Fisgón. Ahí nos van diciendo. A ver, ¿a quién tenemos por ahí? Géneros de violencia, una ministra, ¿no? Sí. Una magistrada. Una magistrada ahí, bueno, pues haciendo una serie de determinaciones en donde plantea, a ver, por acá hay una frase... que si la cambias tantito parece violencia de género, ¿no? Aquí tenemos a la magistrada que se parece a Yanine Otálora, ¿no?, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí modificando, digamos, dándole una shineada, como dice, ¿no?, a cierto discurso. Y una mujer le plantea, mire, allá unos jueces solapan a un fiscal que encubrió un feminicidio. Y la magistrada le responde, no te me distraigas, niña, ¿no? Aquí la magistrada... No te me distraigas, estamos en lo nuestro. Muy preocupada, ¿verdad?, por la violencia de género Sí, y por acomodar preocupada. ciertas palabras del presidente y pues estrellada con la realidad, ¿no? Sí, exacto. Por eso en ese, como en otros temas, el presidente dice, no, pues es que si así están los magistrados, así está el Poder Judicial, se ve tremenda la cosa y nos tenemos que ir por otras vías. Por ejemplo, en el tema de los libros de texto. Ahora ya también ayer la Alianza Va por México, de legisladores del PRI, PAN, PRD, anunciaron que van a meter una solicitud de inconstitucionalidad para evitar que se distribuyan los libros de texto. Esto al mismo tiempo en que ya se sumaron más estados, más gobiernos estatales para decir, no, aquí no los vamos a distribuir. Estábamos en el de Chihuahua primero y Ayer, luego ahora Enrique ya Alfaro. está Jalisco, Guanajuato y uno más. Sí, son cuatro en cuatro, total, ¿no? tienes razón. Y bueno, pues, por ejemplo, el caso de Enrique Alfaro dice, lo que pasa es que no se cumplió con la formalidad para poder imprimir los libros de texto y el Poder Judicial debe de decidir, y de paso nos dice que el sistema educativo en Jalisco es una maravilla, cosa que es una mentira. No. Pero sí, algunos opositores andan con esta idea de tener sus propias repúblicas, ¿no? Y hay que destacar que la Alianza Federalista en su momento planteaba eso, ¿no?, una contraposición al gobierno de la 4T, y en temas que les convenían, ahí sí era un asunto federal, por ejemplo, el de la seguridad. Como los gobernadores Sí. han tenido magros resultados, sobre todo los de oposición, dicen, no, esto es del gobierno federal. Pero los temas en donde ellos podían sacar cierta raja, decían, no, eso es del Estado.
la recaudación. Por ejemplo, hay que recordar que Alfaro hasta hizo una consulta ahí, Patito, para preguntar a la gente si se quería o no, de alguna manera, independizar de la federación para que tuvieran más recursos los jaliscienses. Eso no pasó nada. Para tener los dineros y administrarlos. Así es, el dinero es de ellos, ¿no? Exactamente. Y los problemas no los causan ellos, ¿no? Solo Exacto. Pero aquí hay, el tema es eminentemente político, de nuevo, y todo el mundo se va sumando en medio de este contexto electoral que estamos viviendo. Y entonces ahí van los legisladores que, como en otros casos de otras iniciativas del Ejecutivo, escalan el tema a la Corte sabiendo pues que tienen ahí pues bastante buenas migas, ¿no? Si nos basamos en las definiciones que les han dado la razón, a pesar de que eso implique la invasión de facultades por parte de la Suprema Corte de Justicia sobre el Poder Legislativo. Va por México, así lo defiende ayer. Presentaremos con el número de firmas que tiene nuestro bloque legislativo en esta misma semana esta acción de inconstitucionalidad para frenar el despropósito que tienen los libros de texto. La segunda acción que llevaremos a cabo es poner a disposición de los padres de familia amparos colectivos para poder frenar la distribución de estos libros que creemos harán mucho daño a la niñez de nuestro país. Está plagado de errores, dejando de lado la discusión ideológica, los errores científicos, la rigurosidad científica no está en los libros de texto. Y la tercera acción que hemos consensado PAN, PRI, PRD es llevar a cabo en Cámara de Diputados distintos foros con expertos. Ya nos hablará ahora Carolina Villano de cómo reservaron la información, pero creemos que hay que escuchar a los padres de familia, a los expertos, a los maestros, a los científicos y a aquellos sectores que no quieren que nuestra niñez esté predestinada a la ignominia, a la ignorancia. Oye, ese hombre de camisa blanca y saco negro, ¿no es Jorge Romero, el que fue jefe delegacional Benito Juárez y le adjudican ser el padre político de lo que sucede en esa demarcación? Y bueno, pues si tomamos en cuenta lo que se ha dado a conocer, las irregularidades inmobiliarias, todo lo que tiene que ver con permisos, hechizos para construir de más, para poner en riesgo a la población, claro, para hacer jugosos negocios, ¿no es el mismo? O sea, lo que pasa es que los de la oposición ahora resulta que están muy preocupados por la enseñanza hacia los niños, por la ética, por el civismo, por la honestidad, pero imagínense a Alito o al propio Marco Cortés o a Cabeza de Vaca, según ellos bien preocupados por los libros de texto. No les preocupa a la gente, jamás lo han hecho. Han utilizado la educación pública para enriquecerse, ¿no? Los neoliberales. Y por eso aquí hay una franca contradicción y sin duda es una bandera de campaña que están utilizando y por eso va a ser importante la información y que a partir de hoy tengamos el acceso a conocer realmente lo que sí hay en los libros y lo que no hay en los libros, ¿no? Sí, efectivamente. Digo que no está mal tampoco que estén organizando sus foros. Claramente lo que quieren es contrarrestar frente al anuncio de estas conferencias vespertinas que se van a dar para dar información sobre los libros, pues ahora quieren contrarrestar la narrativa que ahí se genere, ¿no? O sea, porque estamos en el plano también de lo político. Pero no está mal. El debate se abre y hoy arrancan estas conferencias en donde van a estar presentes la secretaria de Educación, también Marx Arriaga, y también una serie de investigadores, pedagogos, maestros, quienes participaron, que son un montón, en la hechura de estos libros. Vamos a ver cómo lo plantea el presidente, porque aunque digan la parte ideológica no está poniendo aparte el asunto ideológico, pues no es poniendo aparte, eso ha jugado en esta campaña durísimo, particularmente en esta campaña hasta unos niveles muy irracionales que son los que hoy recuerda el presidente. A partir de hoy, a las 5 de la tarde, en este lugar, se va a informar sobre el contenido de los libros, porque es una campaña difamatoria del conservadurismo sin sustento. Hablan de que con los libros
se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco, es un absurdo, es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe. Entonces, por eso se va a dar a conocer qué contienen los libros. Vamos a informar y va a decidir la gente. Ahora, hay un tema legal y un tema constitucional. O sea, primero que los gobernadores de oposición declaren la independencia de sus entidades antes de frenar la distribución de libros de la SEP, porque la SEP es federal, la SEP trabaja en toda la República Mexicana, hay un mandato constitucional. Por eso están haciendo estos gobernadores, Maru Campos, Enrique Alfaro, politiquería. Ellos mismos saben que no se puede frenar por voluntad de un gobierno estatal una distribución federal, porque se va a romper con el pacto federal entonces. Sí. Y el presidente dice, en efecto, sería contrario a la Constitución, pero todavía apela a que este debate se gane sin necesidad de judicializar, ¿no? Se gane con la información, se gane a partir de hoy con la explicación de lo que tienen estos libros. Nuevamente apelando a, pues a la población, que es la principal interesada, esta es la información, esto es lo que estamos haciendo, y que también sea la propia gente, lo estábamos escuchando en este último audio, la que decida. Eso van a hacer también en los estados a propósito de este bloqueo que ya están planteando, en donde pues los van a, por lo pronto, embodegar. Sería pues una actitud contraria a la Constitución, pero también, como están los jueces y los magistrados y los ministros, todo puede suceder. Ya estamos viendo, ¿no?, cómo me quieren silenciar. Un juez que habla con malicia efectiva. Una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila. ¿Qué opina? Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera. Hay que gobernar obedeciendo. Vamos a ver qué dice la gente de esos estados. Vamos a ver, se van a ir manifestando, expresando si están de acuerdo o no están de acuerdo. Aparte del proceso legal, tenemos nosotros la facultad, de acuerdo a la Constitución, para llevar a cabo la elaboración de los libros de texto. Pero lo que pasa es que no hay mucha confianza, digamos, o sea, está la constitucionalidad de la facultad del Ejecutivo para esta materia y, sin embargo, lo que no está es aquellos que guardan la Constitución, porque lo que vemos es pues de qué manera se viene comportando en distintas trincheras el Poder Judicial, y el presidente lo dijo, ¿no? O sea, sí. Por eso decíamos en varios temas y ahora también en el de los libros de texto, pues es que veamos cómo están las cosas ahí con el Poder Judicial. Pues mejor vamos a preguntarle a la gente, además siempre pues sí, apostando a eso, ¿no? El presidente.